Historia de la computación. ¿Qué es computación? Es sinónimo de informática. Como tal, se refiere a la tecnología desarrollada para el tratamiento automático de la información mediante el uso de computadoras u ordenadores. En este sentido, la computación es también un área de conocimiento constituida por disciplinas relativas a las ciencias de la tecnología, para el estudio desde el punto de vista teórico y práctico de los fundamentos del procesamiento automático de datos y su desarrollo, implementación y aplicación en sistemas informáticos. La palabra computación proviene del latín computatio, computationis, que deriva del verbo computare, cuyo significado es enumerar cantidades. Etapas de la computación. Tenemos lo que es la primera etapa, que inicia de 1946 a 1958. En esta época las computadoras funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas, utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información en instrucciones internas y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico y militar. Tenemos lo que es la segunda generación, que empieza en 1958 a 1964. Las características de esta generación es que usaban transistores para procesar información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Producían gran cantidad de calor y eran sumamente lentos. Tercera generación, 1964 a 1971. Comienza a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar costos al tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento y se reducía el tamaño de la máquina. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados o pastillas de silicio, en las que se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración de miniatura. Cuarta generación, 1971-1983. Fase caracterizada por la integración sobre los componentes electrónicos, lo que propició la aparición de microprocesador, es decir, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Se desarrolló el microprocesador. Se colocan más circuitos dentro de un chip. Very Line Sky Integration Circuit puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad aritmética lógica. Quinta generación, 1984-1999. Surge la PC tal cual la conocemos en la actualidad. La IBM presenta su primera computadora personal y revoluciona el sector informático. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo de software y los sistemas en que se manejan las computadoras. Principales componentes externos e internos de la computadora. Componentes básicos internos. Algunos de los componentes que se encuentran dentro del gabinete o carcasa de la computadora está lo que es la placa madre. Toda computadora cuenta con una placa madre, pieza fundamental de una computadora encargada de intercomunicar todas las demás placas, periféricos y otros componentes entre sí. Microprocesador. Ubicado en el corazón de la placa madre, es el cerebro de la computadora lógicamente llamada CPU. Memoria. La memoria RAM, donde se guarda la información que está siendo usada en el momento. Cables de comunicación, normalmente llamadas bus, comunican diferentes componentes entre sí. Otras placas, generalmente van conectadas a las bahías libres de la placa madre. Otras placas pueden ser aceleradoras de gráficas, de sonidos, de red, etc. Dispositivos de enfriamiento. Las más comunes son las coolers, ventiladores y las disparadores de calor. Fuente eléctrica. Para promover de energía a la computadora. Puertos de comunicación. USB, puerto serial, puerto paralelo para la conexión con periféricos externos. Componentes de almacenamiento. Son los componentes típicos empleados para el almacenamiento en una computadora. También podría incluirse la memoria RAM en esta categoría. Disco duro. Son los dispositivos de almacenamiento masivos más comunes en las computadoras. Almacenan el sistema operativo y los archivos del usuario.
discos ópticos. Las unidades para las lecturas del CDS, DVD, Blu-ray y HD. Disquetes. Las unidades para lectura de disquetes casi sin uso en la actualidad. Historia del sistema operativo Mac OS. El 24 de enero de 1984, Apple Computer Inc., ahora Apple Inc., introdujo la computadora personal Macintosh con el modelo Macintosh 128K, el cual incluía el operativo Max, conocido en esa época como System Software o software de sistema. A la Macintosh a menudo se le atribuye la popularización de las interfaces gráficas de usuario. Mac OS han sido preinstaladas en casi todos los computadores Macintosh vendidos. Inicio. El proyecto de la Macintosh arrancó a principios de 1979 con Jed Raskin, quien visionó un computador de bajo precio y fácil de usar para el cliente promedio. En septiembre de 1979 se le dio permiso a Raskin para realizar las contrataciones para el proyecto y estaba buscando en particular un ingeniero que pudiera construir un prototipo. En enero de 1981, Stephen Hock se hizo cargo del proyecto Macintosh completo. Hock y varios ingenieros de Apple visitaron la Zero Park en diciembre de 1979, 3 meses después de que se iniciaran los proyectos de Lisa y Macintosh. Después de ver la tecnología pionera de interfaz gráfica de usuario, desarrollaron en Zero Park por antiguos empleados de Hock, negoció una visita para ver el computador Zero Alto y las herramientas de desarrollo Smalltalk a cambio de una opción sobre las acciones de Apple. Al contrario de IBM PC, el cual usaba un ROM de sistema de 8 KB para el post autodiagnóstico al encender un sistema básico de entradas y salidas BIOS. La ROM de Mac era mucho más grande, de 64 KB, y guardaba códigos claves del sistema operativo. Apple hizo una contraseña publicitaria muy importante para su máquina renovada. Luego de su creación, la compañía compró 39 páginas completas de espacio publicitario en la revista Nextweb, edición de noviembre y diciembre de 1984. Apple fue tan exitoso en la campaña que pronto eclipsó las ventas de sus proveedores más sofisticados. Elisa, tanto que Apple desarrolló rápidamente un producto llamado Maxware que permitió a Lisa de emular el software de sistemas Macintosh a través del sistema. Lanzamiento. La primera versión del Mac OS, llamado System o Sistema, es fácilmente distinguible de los otros sistemas operativos del mismo periodo, debido a que no usaba una interfaz de línea de comando. Fue uno de los primeros sistemas operativos en usar una completa interfaz gráfica de usuario. Sistemas 1, 2, 3 y 4. Estas ediciones solo podían correr una aplicación por vez, aunque las aplicaciones especiales como Servan, Multimac y Switcher podían evitar esto en cierta medida. Los sistemas 1.0, 1.1 y 2.0 usaban un sistema de archivos con un solo nivel de directorios, llamado Macintosh File System. Su soporte para las carpetas era incompleto. El sistema 2.0 agregó soporte para la Apple Talk para usar la reciente introducida LaserWriter. El sistema 2.1 Finder 5
y complementaba el HFS o sistema de archivos jerárquicos que tenía directorios reales. Esta versión era específica para el hard disk 20 y solo implementaba el HFS en la RAM. El arranque y muchos de los disquetes mantuvieron el volumen MFS de 400K. El sistema 3.0 fue introducido con el Max Plus, implementado oficialmente el HFS y las unidades de arranque de 800K. Agregó un soporte para varias tecnologías nuevas como el SCSI y el Apple Chart y el Trash papelera. Los cambios en los primeros sistemas operativos de Macintosh se ven mejor en el número de versiones de Macintosh Finder, donde los principales están en 1.x, 4.x y 5.x y 6.x. System Software 5, o también conocido como System 5, agregó una extensión que permitía al sistema correr varios programas al mismo tiempo llamada Multifinder. El sistema usaba el modelo de multitarea cooperativa, en el sentido de que daba tiempo a las aplicaciones en segundo plano solo cuando la aplicación que se ejecuta daba el control. Un cambio inteligente en las funciones del sistema fue que las aplicaciones que eran llamadas para atender eventos hacia que las aplicaciones existentes compartieran el tiempo automáticamente. Los usuarios podían optar por no usar el multifinger y por lo tanto fijarlo con una sola aplicación por vez, como era en las versiones anteriores del sistema software. Además, System Software 5 fue el primer sistema operativo de Macintosh en tener un número de versión unificada del Macintosh System Software, al contrario que los números usados para el sistema y el Finder. System Software 5 estuvo disponible por corto tiempo y solo en algunos países, entre ellos Estados Unidos, Europa y Canadá. Actualización del software 6. Fue una versión consolidada de la Mac, produciendo un sistema operativo completo, estable y de larga duración. Las dos mayores introducciones en el hardware requirieron soporte adicional en System 6, donde el procesador Motorola 68030 y el SuperDrive de 1.44 MB debutaron con el Macintosh X11 y el Macintosh SE30. Más tarde incluyó soporte para las características de la primera laptop especializada con la introducción de la Macintosh portable. A partir del System 6, el Finder tendría un número de versión unificado, casi coincidiendo con el sistema, aliviando mucha de la confusión causada por las considerables diferencias entre los sistemas anteriores. El 13 de mayo de 1991 fue lanzada System 7. Fue la segunda mayor actualización de Mac OS, agregando una reforma significativa a la interfaz gráfica de usuario, nuevas aplicaciones, mejoras en estabilidad y muchas características nuevas. Su introducción coincidió con el lanzamiento y el soporte de la línea Macintosh con 68040. Una de las características notables del System 7 fue el soporte para intercambio de páginas, el cual previamente estaba solo disponible para una de las terceras compañías, cuando a esto estaba el traslado del direccionamiento de la memoria de 32 bytes, necesario para las crecientes cantidades de memoria RAM disponibles para el CPU Motorola 68030. Una característica notable de System 7 fue la multitarea cooperativa integrada en el System 6. Esta característica era opcional a través de Multifinger. System 7 también introdujo los alias similares a los accesos directos que se introdujeron en las versiones posteriores de Microsoft Windows. La extensión de System estaban mejoradas, siendo trasladadas a sus propias subcarpetas. Una subcarpeta en el System Folder también era creada desde el panel de control. En el System 7.5, Apple incluyó el Extension Manager, administración de extensiones, un programa que anteriormente estaba disponible solo de terceras partes y que simplificaba el proceso de habilitar y deshabilitar las extensiones. System 7.5 introdujo un gran número de agregados de alto nivel,
que algunos consideraban que podían haber estado mejor pensados. Muchas de las nuevas características se basaban en aplicaciones shareware que Apple compró e incluyó en los nuevos sistemas. En las nuevas máquinas PowerPC, el System 7.5 estaba plagado de problemas de estabilidad debido parcialmente a un nuevo administrador de memoria, el cual podría desactivarse. Mac OS 7.6 mejora la estabilidad de Mac OS 7.6 en la Mac PowerPC, el cual dejó el apodo de System por un nombre más apropiado a la mercadotecnia, para poder otorgar licencias en un mercado de clones de Macintosh de otros fabricantes. Mac OS 7.6 requería una CPU de 68030, una ROM de 32 bytes limpia y discontinuaba el soporte para muchas de las primeras Mac, incluyendo la Mac Plus y la Mac 2. Cronología de las versiones. La cronología de las versiones empezó desde el System 7.0, el cual abrió paso al 7.0.1, al 7.1, al 7.5 y así sucesivamente, atrayendo también muchas actualizaciones para el sistema Mac y muchas nuevas funciones también para lo que fue su sistema, hasta llegar a lo que fue el Mac OS 8, el cual fue lanzado el 26 de julio de 1997, poco después que Steve Jobs regresara a la compañía. Se lanzó principalmente para mantener avanzado a Mac OS en un momento difícil para Apple. Originalmente planeado como Mac OS 7.7, fue renumerado como 8 para aprovechar una laguna legal y cumplir con la meta de Jobs de terminar con las licencias de terceros fabricantes para System 7 y eliminar el mercado de los clones Macintosh. El Mac OS 8.0 agregaba varias características del proyecto cancelado Copland, mientras que el sistema operativo básico quedaba sin cambios. Se incluyó un Finder multihilos, permitiendo una mejor multitarea. La GUI fue cambiada en apariencias con un nuevo aspecto de sombreado en escala de grises llamado Platinum, y se agregó la posibilidad de cambiar los temas de apariencia, también llamados skin, al panel de control. Esta capacidad fue proporcionada por una nueva capa API de apariencia, uno de los pocos cambios importantes en el sistema operativo. Apple vendió 1.2 millones de copias de Mac OS 8 en las primeras 2 semanas de estar disponible y 3 millones en los primeros 6 meses. A la luz de la dificultad financiera de Apple en ese momento, hubo un gran movimiento de base entre los usuarios de Mac para actualizar y ayudar a salvar a Apple. Incluso algunos grupos de piratas se negaron a redistribuir el sistema operativo. Mac OS 8.1 vio la introducción de una versión mejorada del Hierarchical File System llamado HFC Plus, el cual solucionaba muchas de las limitaciones de los primeros sistemas. HFC Plus continuaba en un uso de Mac OS X. Hubo otros cambios en la interfaz como la separación de las funciones de red de impresión. Se eliminó Chooser. Mac OS 9 fue lanzado el 23 de octubre de 1999. El Mac OS 9 agregó soportes mejorados para la red inalámbrica AirPort. Introdujo una implementación temprana de soportes multiusuario. Mac OS 9 también proveía una implementación y administración de memoria muy mejorada. AppleScript fue ampliado para poder controlar redes y TCP/IP. Mac OS 9 también fue el primero en usar Apple Software Update, actualización de software Apple, centralizado para encontrar e instalar actualizaciones de SO, sistemas operativos y del hardware. Otras características incluyen software de cifrado de archivos en tiempo real con tecnología de código de firma y keychain, paquetes de Remote Network and Field Server y una lista mejorada de controladores USB. Mac OS X es la línea de sistemas operativos gráficos desarrollados, promocionados y vendidos por Apple Inc., sucediendo a Mac OS, que había sido el principal sistema operativo de Apple desde 1984. Al contrario que el anterior sistema operativo de Macintosh, Mac OS X
es un sistema operativo basado en Unix, construido con tecnología desarrollada en NeXT en la segunda mitad de la década de 1980 hasta principios de 1997, cuando Apple compró la compañía. La primera versión fue Mac OS X Server 1.0 en 1999, que mantenía mucha de la apariencia Platinum del anterior sistema operativo de Mac e incluso se parecía a OpenStep en algunas partes. La versión orientada a escritorio Mac OS X 10.0 le siguió en marzo del 2001 con la nueva interfaz de usuario Aqua. Desde entonces ha aparecido otras 7 versiones distintas para usuarios finales. La más reciente es Mac OS X 10.10. Las versiones del Mac OS X tienen los nombres de grandes felinos. Por ejemplo, Apple llamaba a Mac OS X 10.5 Leopard, mientras que la versión previa fue llamada Tiger. Estas son las versiones de Mac OS X. Mac OS X 10.0 llamado Cheetah. Mac OS 10.1 lo llamaron Puma. Mac OS X 10.2 Jaguar. Mac OS X 10.3 Panther. Mac OS X 10.4 Tiger. Mac OS X 10.5 Leopard. Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Mac OS X 10.7 Lion.